calculan el plan, calculan el ataque y enmascaran el plan en una supuesta comisión independiente de la Organización de Naciones Unidas. Ni es independiente, ni es de Naciones Unidas. Y es lo primero que tenemos que nosotros desenmascarar y declarar al mundo. No es independiente, es dependiente de los gobiernos de derecha que no reconocen a Venezuela, que odian a Venezuela y que viven atacándonos en el mundo. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros fieles oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para María Aranaga y un saludo para Rafael Romero. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan muchísima atención a esta noticia internacional. Les traemos información importante de última hora sobre Venezuela. Hace pocas horas están confirmando que el país caribeño entró en alerta máxima, ya que se están conformando agentes del Interpol, las cuales entrarán a Caracas para capturar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Estas son las principales cabezas del chavismo y son objetivos claves para interceptar en Venezuela. Así que el régimen se le aproxima a su salida de Miraflores. Se está preparando una extracción, la cual se encargará de expulsar a todos los mandatarios asociados con el régimen chavista. Que nadie se equivoque con Venezuela. La oligarquía colombiana se la pasa declarando contra nuestro ejército y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ayer declaró el patiquín del imperio, el señor Iván Duque, patiquín del imperio, contra nuestra Fuerza Armada, contra nuestro ejército. Se asume, ese bastardo oligarca se asume como comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo autorizo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a responderle a Iván Duque con toda la fuerza y contundencia moral que merece una respuesta de dignidad a la oligarquía bogotana. ¡Fuera la oligarquía bogotana de aquí! ¡No a la traición! Ya Juan Guaidó recibió la información de que deberá estar preparado para activar el Código Institucional 187 y dejar pasar a las tropas del Comando Sur hacia Venezuela para derrocar a la dictadura del poder. Ya los tanques, aviones y buques han comenzado maniobras en la frontera de Brasil y Colombia. Todo se está preparando para ver caer al dictador Nicolás Maduro y a todos los mandatarios dictatoriales. La oposición venezolana está imponiendo una mayor presión mediante un acuerdo, el cual busca la revocatoria del mandato de Maduro, ya que lo que está sucediendo en Venezuela es algo gravísimo que tiene que ser urgentemente solucionado. La crisis por alimentos, agua y gasolina ha llegado a su punto más crítico y los grupos irregulares se están tomando las ciudades de Venezuela. Por eso, el gobierno estadounidense ha afirmado que se estará tomando las medidas contundentes en las próximas horas para lograr la libertad del pueblo venezolano y expulsar definitivamente al régimen del poder. Nicolás Maduro y los mandatarios serán capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. Ay, cuidado, les apareció un Maduro por allá y les quita el poder político a la oligarquía de Bogotá. Cuidado. Tienen terror a la revolución chavista y bolivariana. Terror. Terror a la revolución chavista y bolivariana. Por eso planifican mi asesinato desde Colombia. He sabido de un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Ya que el régimen del país caribeño reploró las tergiversaciones y mala fe del presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que denunció las amenazas abiertas del país bolivariano contra su integridad territorial, en referencia a una zona en disputa. Venezuela deplora una vez más las tergiversaciones y mala fe demostradas en el discurso del presidente de Guyana. El día de hoy en la Asamblea General de la ONU, reza un comunicado difundido por la Cancillería. Horas antes, Irfan Ali dijo en la Asamblea General que Guyana mira hacia una era post-pandemia que reiniciará las relaciones internacionales, frenando la avaricia territorial y adoptando la cooperación pacífica. En ese sentido, queremos llamar la atención sobre las continuas amenazas abiertas contra la integridad territorial y soberanía por parte de la República Bolivariana de Venezuela, subrayó. El gobernante denunció el acuerdo firmado por el Ejecutivo y la oposición en México para defender a la llamada Guyana Esequiba, un territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros, lo que supone casi 2/3 de Guyana con abundantes reservas petrolíferas. Guyana no puede ser usada como
altar de sacrificios para lograr un acuerdo en las diferencias políticas internas de Venezuela. En respuesta, Venezuela lamentó que la línea argumentativa que esgrime Guyana desde el 2015 es directamente proporcional a la seducción e injerencia de la ExxonMobil y otras transnacionales. Este es uno de los dos primeros puntos aprobados entre la delegación del Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria de Venezuela, sector que agrupa a las oposiciones de ese país en el contexto de la mesa de diálogo que se ha desarrollado en México. Ambos sectores debatieron y suscribieron un acuerdo para la defensa de la soberanía venezolana sobre la Guayana Esequiba, territorio que Venezuela reclama como suyo, pues consta en los documentos históricos de la Capitanía General de Venezuela antes de su transformación política en 1810. Este acuerdo alcanzado en México es histórico, pues unifica los criterios de todos los sectores políticos que hacen vida en el territorio nacional respecto a esta reclamación. La polémica entre los dos países se ha agudizado entre los 2 años porque la compañía estadounidense ExxonMobil descubriera en 2015 yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio. El ejecutivo de Venezuela lamentó también la mala fe y falta de buena vecindad contenidos en el discurso del mandatario de Guyana cuando en impostura victimista arremete contra el acuerdo firmado en el diálogo entre el gobierno y la oposición. En el mismo asegura se reafirma el compromiso y la voluntad de Venezuela de alcanzar una resolución pacífica, definitiva y mutuamente aceptada sobre la soberanía de la Guayana Esequiba en el marco del Acuerdo en Ginebra de 1966. El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de 2 décadas sin resultados. Desde siempre, la Guayana Esequiba fue territorio de Venezuela. Está confirmado por los documentos oficiales, la cartografía, la geografía, los mapas, la política, la diplomacia. Y Venezuela sufrió un despojo imperial, colonial. Estos son deudas de los viejos colonialismos, de los viejos imperialismos, del viejo y vetusto y ya extinto imperio británico. Y ese territorio es nuestro, es de los venezolanos y venezolanas, y lo vamos a reconquistar en paz. La comunidad internacional condenó en la ONU las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. En la 48 sesión ordinaria de derechos humanos, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, se debatió sobre la situación del país caribeño. Los países que intervinieron expresaron su preocupación y repudio al accionar del régimen de Nicolás Maduro. La mayoría citó el crudo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que concluyó que la justicia chavista facilitó la persecución y tortura a los opositores. El representante del gobierno de Uruguay expresó su preocupación por la injerencia del régimen en el sistema judicial y por la ausencia de respuestas a las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, mientras que Brasil dijo que comparte la inquietud por la falta de independencia de los jueces. En tanto, Chile agradeció el informe de la misión independiente de nuestro gobierno, mantiene su preocupación por la violación a los derechos humanos de nuestro país, sostiene que la salida a la crisis debe provenir de los propios venezolanos. Destacamos los acuerdos alcanzados en los diálogos en México, indicó su representante al hacer referencia a las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición. Por su parte, Portugal, en nombre de la Unión Europea, hizo un llamado al gobierno de Venezuela para que cese el ataque a los derechos humanos y que colabore. No congratula el diálogo, expresó, al tiempo que citó el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y pidió seguir sus recomendaciones. Calculan el ataque y enmascaran el plan en una supuesta comisión independiente de la Organización de Naciones Unidas. Ni es independiente, ni es de Naciones Unidas. Y es lo primero que tenemos que nosotros desenmascarar y declarar al mundo. No es independiente, es dependiente de los gobiernos de derecha que no reconocen a Venezuela, que odian a Venezuela y que viven atacándonos en el mundo. Es una comisión dependiente del Grupo de Lima.
se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos, no reconoce el Consejo de Derechos Humanos, pero actúa para que el Consejo de Derechos Humanos ataque a los países independientes que no se subordinan, no se arrodillan a su política. Otra nación que condenó fuertemente el accionar del régimen de Maduro en materia de derechos humanos fue el Reino Unido. La Misión Internacional Independiente de Determinación destaca las graves violaciones a los derechos humanos. Comenzó su breve intervención, cada orador tuvo pocos segundos para exponer y agregó: hay impunidad, nos preocupan las muertes de presos políticos, alentamos a Venezuela a aplicar las recomendaciones del informe de la Misión Internacional y el régimen no se toma en serio ni sus obligaciones en materia de derechos humanos, completó. En su segundo informe, la misión detalló cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde el 2014. En medio de la profunda crisis de derechos humanos en Venezuela, la independencia del Poder Judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos internacionales. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.